en los espacios tranquilos donde nace la riqueza, mucho antes de que aparezca en una cuenta bancaria, existe un campo de batalla que pocos reconocen. El dinero no es solo moneda y psicología, percepción, influencia, sombra, silencio, oportunidad y la valentía de recorrer caminos que la mayoría de la gente teme siquiera mirar. Cuando Maquiavelo hablaba de poder, no se refería simplemente a gobernantes y tronos, sino a la naturaleza humana misma, la maquinaria invisible que impulsa cada decisión, cada transacción, cada ambition. Y si escuchas con atención, empiezas a comprender que el juego financiero no es un juego de números, es un juego de mentes. La gente pierde no por falta de recursos, sino por falta de conciencia. Malinterpretan los motivos, malinterpretan los incentivos y subestiman la profundidad con la que la manipulación, el miedo y el deseo configuran el mundo económico. Ser más astuto que el juego financiero es ser más astuto que los instintos que luchan contra ti. Es ver la riqueza como un tablero de ajedrez, donde cada jugador se mueve según la presión emocional en lugar de la lógica. La primera ley de Maquiavelo es simple pero brutal. Entiende a las personas antes de entender el dinero, porque el dinero fluye hacia la ventaja psicológica. Si no entiendes cómo piensa la gente, siempre estarás en desventaja. La segunda ley susurra silenciosamente en los pasillos del poder: controla la información y controlarás el resultado. A las personas con mayor poder financiero no son las más ruidosas, sino las que menos revelan y más observan. Hablan con mesura, actúan con patrones calculados y dejan que otros se expongan mediante decisiones impulsivas. El mundo siempre recompensará a quien escucha más de lo que revela. La tercera ley surge del conflicto, de la guerra silenciosa entre tus antojos a corto plazo y tu imperio a largo plazo. Domina tus impulsos o conviértete en esclavo de aquellos que han dominado los suyos. A la mayoría de los fracasos financieros no son más que decisiones emocionales disfrazadas de lógica. Ventas por pánico, compras impulsivas, toma de riesgos imprudentes o el ansia insaciable de gratificación inmediata. Maquiavelo comprendió que quien controla las emociones controla el destino. La cuarta ley subyace en cada negociación, cada asociación, cada acuerdo tácito: parecer más débil de lo que eres hasta que llegue el momento de atacar en el dinero. Como en la política, la ventaja pertenece a quien es subestimado. Quienes proyectan desesperación pierden poder al instante. Quienes proyectan superioridad provocan resistencia. Pero quien parece inofensivo, pero piensa con precisión estratégica, se vuelve imparable. Entonces viene la quinta ley, afilada como una cuchilla. Nunca confíes en la lealtad cuando hay incentivos involucrados. La lealtad en el mundo financiero es temporal, condicional y a menudo transaccional. Las personas cambian de alianza cuando cambian los vientos. Se inclinan hacia quien les ofrece ventaja. Maquiavelo advirtió que los humanos se mueven más por el interés propio que por cualquier otra cosa. Olvidar esta verdad es exponerse a la traición. La sexta ley se basa en la disciplina. En las horas de silencio, cuando nadie observa, construye sistemas, no esperanzas. El dinero respeta la estructura. La riqueza crece donde hay consistencia. Pero quienes dependen de la suerte, la emoción o destellos de inspiración se derrumban bajo el peso de la imprevisibilidad. Los sistemas, las rutinas, las estrategias, los hábitos son la arquitectura del poder. La séptima ley, quizás la más oscura pero a la vez la más liberadora, es esta: estudia los defectos de los demás y oculta los tuyos en cada oponente. Cada socio, cada competidor posee puntos ciegos, patrones de comportamiento que no pueden ver, pero que repiten constantemente. Reconocer estos patrones
te da ventaja. Ocultar los tuyos te da protección. Esto no es crueldad, es supervivencia en un mundo diseñado para recompensar a los estratégicamente conscientes. Maquiavelo nunca te pidió que fueras despiadado, te pidió que estuvieras despierto. Ser más astuto que el juego financiero es ver debajo de la superficie, entender que el dinero se inclina hacia el paciente, el observador, el psicológicamente disciplinado. No estás luchando contra el mercado, estás luchando contra ilusiones, impulsos, hay debilidades, tanto en ti mismo como en los demás. Y si aprendes a dominarlos, el juego deja de ser un campo de batalla y se convierte en un paisaje que puedes moldear. Te conviertes en el arquitecto, no en el peón. Y el mundo financiero, una vez caótico e impredecible, se convierte en un guión que puedes leer mucho antes de que otros se den cuenta de que están en la historia. El mundo financiero es un espejo que expone cada debilidad oculta que llevas. Y Maquiavelo sabía que quien busca el poder debe primero enfrentarse a las sombras que lleva dentro. La riqueza no llega al más fuerte ni al más inteligente, sino a quien comprende el campo de batalla dentro de la psique humana. Cada decisión que tomas sobre el dinero está determinada por el miedo, el ego, el orgullo, la inseguridad y los instintos de supervivencia, más antiguos que la civilización misma. Y aquí es donde comienza a desplegarse la segunda capa de las leyes de Maquiavelo, no como estrategias contra el mundo, sino como estrategias contra tu propio caos interno. La primera verdad de esta sección es brutal. Tu enemigo no es la pobreza, tu enemigo es la versión de ti que sigue eligiendo la comodidad a corto plazo por sobre las ventajas a largo plazo. A la mayoría de las personas sabotean su crecimiento financiero, no por falta de oportunidades, sino porque se aferran a hábitos emocionales que las mantienen atrapadas. Buscan validación, buscan aprobación, imitan lo que hacen los demás y confunden el movimiento con el progreso. Maquiavelo diría, el hombre que no puede gobernarse a sí mismo, siempre será gobernado por el mundo. Si quieres ser más astuto que el juego financiero, primero debes ser más astuto que los impulsos que te hacen predecible, porque el hombre predecible se convierte en un objetivo, el hombre impredecible en una amenaza. Esto nos lleva a la siguiente ley psicológica, a la manipulación. Controla el mercado mucho más que las matemáticas. Cada titular está diseñado para provocar miedo o emoción. Cada tendencia se magnifica para atraerte. Cada crisis se amplifica para expulsarte. Y la mayoría de la gente sigue el ruido porque cree estar pensando, cuando en realidad está risa. Maquiavelo comprendió el poder de la narrativa mucho antes de que existieran los mercados digitales. Sabía que quien moldea la percepción controla a las masas. Y el mundo financiero moderno no es más que un teatro donde la percepción se traga la realidad. Ser más astuto en el juego financiero es distanciarse de este teatro, ver los hilos que se mueven tras el telón y reconocer que la lógica es un arma rara, una que muy pocos poseen. Pero la lógica por sí sola no basta. La siguiente verdad de Maquiavelo es más fría. Debes estar dispuesto a hacer lo que otros evitan. No es ilegal. No is immoral. Simplemente es incómodo. Los hábitos incómodos son los que construyen imperios en leer cuando otros navegan, ahorrar cuando otros gastan, observar cuando otros reaccionan, planificar cuando otros se desvían, actuar cuando otros dudan. La riqueza no se construye en momentos dramáticos, se construye en rutinas silenciosas. Y estas rutinas exigen una constancia casi monástica. Maquiavelo decía que la fortuna favorece a los audaces, pero lo que quería decir era que la fortuna favorece a quien está preparado. La preparación no es glamurosa, es repetitiva, pero mientras el mundo duerme, el individuo preparado agudiza su mente
y organiza su estrategia. Luego, viene otra capa maquiavélica, una que casi nadie quiere confrontar. Hay que estudiar a las personas, no para juzgarlas, sino para predecirlas. El mundo financiero se rige por el comportamiento humano, irracional, emocional y reaccionario. La gente compra porque otros compran. Entran en pánico porque otros entran en pánico. Confían cuando deberían cuestionar. Dudan cuando deberían comprometerse. Para ser más astutos que ellos, debes observarlos. Debes aprender cómo el miedo se propaga entre la multitud, cómo la codicia distorsiona la lógica, cómo la desesperación crea patrones y cómo se puede construir la confianza. Comprender a los demás te da una hoja de ruta. Comprenderte a ti mismo te da una brújula. Juntos crían, pero la ley más profunda de Maquiavelo emerge casi al final de este viaje psicológico. Construye tu mente financiera tan fuerte que las circunstancias no puedan intimidarte. Cuando los mercados caen, los débiles tiemblan cuando suben. Los débiles persiguen ilusiones, pero el individuo de mentalidad estratégica permanece quieto, no pasivo, sino centrado, calculador, deliberado. No reacciona al mundo, lo lee, no pide estabilidad, crea la suya propia. Hay cuando debe atacar. Lo hace con una sincronización tan precisa que se siente como el destino. Sin embargo, el destino no es más que disciplina disfrazada de suerte. Así que entienda esto. En el juego financiero no se gana con la fuerza, se gana con soberanía psicológica. Debe convertirse en el tipo de persona que no se doblega bajo la presión emocional, que no se quiebra ante la incertidumbre, que no se deja llevar por patrones que destruyen la ambición. Y cuando alcanza este nivel de autoridad interior, deja de intentar ganar el juego financiero. El juego comienza a inclinarse hacia usted, silenciosa, constante, inevitablemente para profundizar en la arquitectura psicológica del poder de Maquiavelo. Hay que aceptar una verdad que la mayoría de la gente pasa la vida evitando. El mundo financiero recompensa a aquellos que pueden desprenderse de las ilusiones, que esclavizan a todos los demás. El dinero no es emocional, pero las personas sí, y por eso pierden. Proyectan esperanza en la incertidumbre, miedo en la oportunidad, ego en el riesgo y orgullo en la corrección. Maquiavelo comprendió que las masas no piensan, siguen el impulso emocional del momento, y sabía que quien busca el verdadero poder debe aprender a diferenciarse de la multitud, no por arrogancia, sino por instinto de supervivencia, porque la mente de la multitud es una trampa, ruidosa, impulsiva y siempre tardía. Los poderosos no la siguen, la anticipan. Saben que todo ciclo financiero comienza en silencio, crece en susurros y luego estalla en ruido. Y cuando el ruido finalmente llega a las masas, las mentes estratégicas ya se han posicionado. Esta es la siguiente ley: muévete antes de que la emoción se convierta en tendencia. Quienes estudian datos actúan con anticipación. Quienes estudian multitudes actúan estratégicamente. Quienes esperan la certeza actúan demasiado tarde. La oportunidad es la espada oculta de la inteligencia financiera. Pero la oportunidad requiere otra virtud maquiavélica: la paciencia. Una virtud a la que el mundo moderno se resiste. Todos buscan una recompensa rápida, una victoria instantánea, una prueba inmediata de su importancia. Pero Maquiavelo se reiría de tal desesperación. Sabía que el verdadero poder proviene del posicionamiento a largo plazo, no de la emoción momentánea. Sabía que quien no puede esperar se vuelve esclavo de la urgencia. Y la urgencia es la emoción más fácil de manipular. Si quieres ser más astuto en el juego financiero, debes hacer las paces con el silencio, con el progreso lento, con la acumulación invisible. Debes convertirte en el tipo de persona que invierte sin aplausos, que construye sin validación, que mejora sin anunciar. Solo entonces tu estrategia
se vuelve intocable. Sin embargo, la estrategia por sí sola no es suficiente. La siguiente capa del pensamiento maquiavélico te impulsa a un nivel superior de conciencia. Debes aprender a utilizar la adaptabilidad como arma. Los mercados cambian, las políticas cambian, las industrias colapsan, las tecnologías evolucionan, y mientras la mente rígida se quiebra bajo el peso del cambio, la mente adaptable se adapta y se recalibra. A Maquiavelo dijo célebremente que la fortuna es como un río impredecible, destructivo, pero navegable para quienes se preparan. En finanzas, la adaptabilidad es la preparación a través del conocimiento, es la disposición a actualizar la visión del mundo cuando surge nueva información. Es humildad ante la complejidad y valentía ante la oportunidad. Pero la adaptabilidad también significa desprenderse de identidades. Si te aferras a creencias fijas como así funciona el dinero, así se ve el éxito, este es el camino seguro, te encierras en jaulas psicológicas. Y las jaulas, por muy cómodas que sean, siguen siendo prisiones. Maquiavelo te diría, el hombre que no puede reinventarse, no puede reestructurar su destino, lo que nos lleva a una verdad más oscura, una que la mayoría de la gente se niega a reconocer. Tu entorno determina tu evolución financiera más que tu esfuerzo. Te vuelves como las personas a las que escuchas, adoptas los hábitos de quienes te rodean, heredas los miedos, las limitaciones y las narrativas de quienes te rodean. Maquiavelo observó que los débiles se rodean de comodidad, mientras que los poderosos se rodean de desafíos. Si quieres ascender, debes elegir entornos que exijan tu mejor versión. No te quedes en círculos que temen la ambición. No compartas sueños con quienes no pueden imaginar más. No esperes crecimiento de quienes están comprometidos con la mediocridad. Tu entorno no es neutral. Moldea tu futuro. Y finalmente, Maquiavelo ofrece su visión más aguda en el Pador. Pertenece a quien entiende el apalancamiento, no a quien trabaja más duro. En el mundo glorifica el esfuerzo, pero recompensa la estrategia. Las masas trabajan, las posiciones poderosas, las masas intercambian tiempo. Los poderosos, conocimiento, las masas buscan seguridad, los poderosos, opportunity. Para ser más astuto en el juego financiero, debes dejar de pensar como un trabajador y empezar a pensar como un arquitecto. Construye sistemas que funcionen mientras descansas. Construye redes que creen caminos. Crea un apalancamiento que multiplique tu acción, porque la riqueza no se construye añadiendo más trabajo, sino diseñando un sistema donde tu trabajo genere más de lo que tu esfuerzo por sí solo podría. Y una vez que entiendes esto, dejas de perseguir el dinero y empiezas a moldear las fuerzas que lo atraen. Maquiavelo comprendió algo tan profundo, tan silenciosamente peligroso, que la mayoría de las personas nunca lo comprenden. Incluso después de toda una vida de lucha, la verdadera moneda del mundo no es el dinero, es el poder. La percepción y la influencia controlada en el dinero simplemente sigue a quienes comprenden estas fuerzas. Y si quieres ser más astuto en el juego financiero, debes dejar de ver la riqueza como una meta y empezar a verla como una consecuencia de la fortaleza psicológica, la moderación estratégica y una mente agudizada por la conciencia en lugar de embotada por la distracción. Observa detenidamente a quienes fracasan financieramente. No son insensatos ni incapaces, simplemente desconocen la dinámica invisible que moldea sus decisiones. Confían con demasiada facilidad, revelan demasiado rápido, se comprometen demasiado emocionalmente y se retiran demasiado rápido. Maquiavelo advirtió que la transparencia ingenua es la ruina de la mayoría. El hombre que expone sus intenciones se vuelve predecible, y el hombre predecible se vuelve controlable. Así
La siguiente ley se despliega como una sombra. Cuida tu estrategia, pero observa las estrategias de los demás. En el mundo financiero, las personas se revelan constantemente a través de sus miedos, sus compras y sus reacciones ante la incertidumbre. Basta con observar. Maquiavelo enseñó que las personas son libros, sus acciones son párrafos, sus hábitos son oraciones, sus miedos son notas a pie de página y sus deseos son líneas resaltadas. Si aprendes a interpretar a las personas, aprendes a interpretar los mercados, las negociaciones, las asociaciones y las oportunidades. Pero si permites que otros te interpreten por completo, pierdes influencia incluso antes de empezar el juego, y la influencia es el motor del dominio financiero. Ganas influencia cuando otros te subestiman. Ganas influencia cuando comprendes los incentivos. Ganas influencia cuando prefieres el silencio a la explicación. Maquiavelo te diría: nunca pelees batallas con armas iguales. Inclina el campo antes de que comience la pelea. En finanzas, esto significa posicionarse donde la información lo favorece, donde el riesgo es calculado en lugar del caos, donde las decisiones son deliberadas en lugar de emocionales. Sin embargo, incluso con apalancamiento, se enfrenta a un enemigo más profundo, a la fricción emocional. Miedo a perder, miedo a equivocarse, miedo al juicio, miedo al éxito mismo. La mayoría de las personas no fracasan financieramente por falta de oportunidades. Fracasan porque no pueden manejar el peso de la toma de decisiones. Se ahogan en la vacilación, la sobrepensación y el conflicto interno. Maquiavelo diría que el hombre que duda se convierte en el títere de las circunstancias. Para romper este patrón, debe desarrollar lo que él consideraba una de las virtudes más elevadas. Claridad fría. La claridad fría es la capacidad de ver las situaciones sin distorsión. Emocional es la capacidad de tomar decisiones basadas en las consecuencias a largo plazo en lugar de la incomodidad momentánea. Cuando otros entran en pánico durante una recesión, la claridad fría ve descuentos. Cuando otros persiguen la publicidad exagerada, la claridad fría ve trampas. Cuando otros se comprometen demasiado con las ilusiones, la claridad fría espera pruebas. Esta claridad te protege, te guía, te fortalece, pero la claridad debe ir acompañada de algo aún más importante: el interés propio sin disculpas. No egoísmo, sino autoconservación estratégica. Maquiavelo advirtió que quienes priorizan complacer a los demás sobre su propia protección perderán riqueza y respeto. El mundo financiero respeta a la persona que actúa con un interés propio fundado, que no se doblega ante la presión social, que no sacrifica el progreso a largo plazo por la aprobación a corto plazo. Y esto conduce a una de las leyes maquiavélicas psicológicamente más desafiantes. No reveles tu crecimiento hasta que sea irreversible. A la gente sabotea, envidia, critican lo que no pueden lograr. Se resisten a lo que los hace sentir pequeños. Si compartes tus planes demasiado pronto, invitas a la interferencia. Si revelas tu progreso demasiado pronto, invitas a los celos. Si expones tu estrategia antes de que madure, debilitas su poder. Maquiavelo aconsejaría crecer en las sombras, atacar a la luz del día. Deja que tus resultados aparezcan de repente, como una tormenta que nadie esperaba, porque el ascenso silencioso es el ascenso más seguro. Y finalmente, al cerrar esta sección, recuerda esto: el juego financiero no se trata de perseguir la riqueza, se trata de convertirse en el tipo de persona hacia la que gravita la riqueza. El disciplinado, el estratégico, el paciente, el psicológicamente soberano. Cuando encarnas estos rasgos, el dinero se convierte en una herramienta, no en un amo, un sirviente, no un dictador. Y el mundo, que una vez se sintió
caótico e incontrolable. Comienza a responder a tus movimientos con un respeto silencioso. En el descenso final a la filosofía financiera más profunda de Maquiavelo, llegas a una verdad que desentraña todo lo que creías saber sobre la riqueza. El juego no se trata de acumular recursos, se trata de convertirse en el tipo de mente que no puede ser derrotada, manipulada, descarrilada o intimidada. La riqueza es el reflejo externo de una revolución interna, y hasta que esa revolución ocurra, ninguna cantidad de dinero te traerá poder. Solo amplificará tus debilidades. Maquiavelo creía que un gobernante que no se conquista primero a sí mismo está destinado a ser conquistado por otros. Y lo mismo aplica a cualquiera que se desenvuelva en el mundo financiero.